inquietud de que siguiera hablando sobre el tema del diezmo, pero no le voy a cumplir su deseo, porque lo hemos preparado, sí, ya está para imprimirse, así que mañana se lo voy a dar a la gente del taller y usted lo va a tener en su taller, ¿sí? Pero me promete que lo va a leer. Si no, no me va a hacer que haga todo eso para que después no lo lea, ¿sí? Entonces esto es un tema que no tiene como objetivo contender, ¿sí? Hay hermanos que ven de una manera, otros de otra, nosotros vemos de una manera que entendemos que es bíblica y que es una manera que ha traído mucha bendición. Es más, algunos hermanos hicieron como el desafío de decir pues que el pastor sería bueno que nos haga pasar y que contemos nuestra experiencia con el diezmo y con las ofrendas. Yo sé que hay muchas experiencias bonitas de cómo el Señor les bendijo a través de esto, cómo el Señor fue fiel a su palabra a través de estas cosas, pero no quiero hablar sobre esto porque diezmo no es algo que surge de lo que se hable, de lo que se enseña. Abraham nadie le enseñó de diezmo y diezmaba. ¿Sabe por qué tenemos que hablar de diezmo? Porque muchos se pusieron a enseñar lo que no enseña la Biblia y entonces hay que aclarar las cosas, ¿entiende? Pero usted tiene que permitir que el Espíritu de Dios haga surgir las cosas que Él quiere hacer surgir en su vida. ¿Amén? ¿Sí? Así que son varias hojas que usted va a tener para leer después en su casa. Me interesa mucho que lo pueda leer porque ahí va a encontrar muchas respuestas con respecto al tema de diezmo y de ofrendas. ¿Amén? Amén. Queda entonces esto para usted. Hoy vamos a estar viendo algo que se relaciona con todas las cosas que hemos estado viendo y que tiene que ver con multiplicar, que tiene que ver con crecer en la vida espiritual, y es algo que nos va a hacer falta a todos conocer. Si le tenemos que poner un título sería el camino a la adoración. Diga conmigo, el camino. Se van apagando. ¿El camino a qué? A la adoración. A ver, adoración. ¿Tiene idea usted de lo que es la adoración? Hoy vamos a estar aprendiendo un poquito sobre este tema. Conocer un camino hace más fácil llegar al destino, ¿verdad? Cuando uno conoce un camino, uno llega más fácil a donde va. ¿Cuántos conocen por cuántos caminos se puede ir a San Miguel de Tucumán? Por 3 caminos. Yo diría por 4, ¿verdad, Adrián? Por 4. Hay 4 caminos con los que usted puede ir, y hay otras variantes más también por las que usted puede llegar a San Miguel de Tucumán, ¿sí? ¿Ya sabe cuáles son? Por los Nogales también se puede ir a San Miguel de Tucumán. ¿Sí? Cuando esté abierta la calle Maipú, también va a poder ir a San Miguel de Tucumán por la calle Maipú. Es decir, conocer un camino me ayuda a saber llegar más fácilmente a un destino. Cuando éramos niños, con mi hermana Sari, veníamos generalmente en el ómnibus con mis padres, y una de las preguntas que siempre le hacíamos a mi viejito era, che, ¿dónde vamos? Y siempre la respuesta del mundo era, en el colectivo. Y nosotros, no papá, pero ¿en qué lugar estamos? En el tercer asiento. Y siempre tenía él una respuesta. Pero mientras él nos decía eso, ahora me doy cuenta que él miraba así y ya nos decía, vamos en tal calle, y siempre le pegaba el viejo. Nosotros quedamos admirados. Pero él se viajaba 4 veces por día, ¿entiendes? Se hacía 4 viajes diarios, 2 de ida y 2 de vuelta, ¿sí? A la mañana y a la tarde, para ir a trabajar. Así que él ya se sabía los baches, sabía todo lo que había en el camino. Entonces él ya lo conocía el camino. Y es importante conocer el camino para poder llegar a donde tenemos que llegar. Amén. Por más difícil que sea un camino, cuando uno lo conoce se puede llegar más rápido y seguro, ¿sí? Que cuando uno no tiene idea hacia dónde va. Hay personas que no pueden llegar a la adoración, les cuesta, ¿sí? Y por ahí dicen, yo no sé cómo hacen, pero yo no puedo. ¿Le pasó? Diga, no, a mí no me pasa, yo conozco el camino, No sé para qué estás hablando, pastor. No sé por qué Dios te habrá dicho que hables de eso. Bueno, por ahí hay algunos, ¿viste?, que ustedes se van a encontrar que les cuesta llegar a la adoración. Pues esta es la palabra para esa persona, ¿sí? Hay personas que les cuesta llegar a la adoración, que se pierden, ¿sí? Parece que van y encuentran un desvío y terminaron pensando con su cabeza en cualquier lado, se distraen, ¿sí? O se quedan ahí elevados, no sé dónde, y no adoran.
Así que lo primero que me gustaría es que nos concentremos en entender qué es adorar. ¿Qué les parece? ¿Qué es adorar? ¿O qué es adoración? Admirar, ajá. Reconocer, ajá. Bien. Amar, ajá. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Nada más? No me diga que se le terminó el... No me diga que acá están los que no conocían el camino. A ver. Adoración es un estado. Si quiere vaya anotando. Adoración es un estado espiritual de doble reconocimiento. Por un lado, reconocimiento que Dios es Dios. Y por otro lado, reconocimiento que soy solo un ser humano. Eso es adoración. Es un estado espiritual. Ahora, ¿cómo llego yo a ese estado espiritual? ¿Sí? Pues bueno, vamos a ver algunos pasajes, ¿sí? Para que usted pueda ir viendo a través del tiempo cómo fueron la gente adorando a Dios y cómo se fue llegando a ese estado espiritual, porque en definitiva, ya sé que es adoración, pues ahora tengo que descubrir cómo llego, ¿sí? Cómo se llega a ese estado de reconocimiento. Éxodo capítulo 34, versículo 1. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Moisés cuando subió al monte Sinaí y el Señor le dio la revelación de las leyes que le escribió en tablas? ¿Se acuerdan qué pasó cuando él volvía? ¿Qué pasó? Se quería arrancar la barba. Bueno, no sé si tenía barba, pero pobre Moisés, qué desilusión, él estando 40 días y 40 noches. ¿Cuánto han estado 40 días y 40 noches sin comer? Ni beber. Éxodo 34. ¿Cuánto han estado así? ¿Verdad que ninguno de nosotros? Hicimos 2 veces ayunos de 40 días, pero era con agua. Moisés no bebía ni agua, dice la palabra. Es tremendo, ¿no? Cuando estás en la presencia de Dios, no tengas miedo, no te va a faltar nada. Amén. Si vos querés ayunar y estás pensando, hoy, pero ya perdiste. No estás creyendo en lo que estás haciendo. Amén. Así que tranquilo, si el Señor algún día te llama a ayunar, tranquilo. ¿Qué tenés que hacer? Tranquilo, ¿sí? Confiar. Que vas a estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Que te morís, que se te va a parar el riñón, se te van a parar los... Nada, te va a pasar nada. Amén, vas a estar bien. ¿Sí? Por ahí hay madres que cuando vos querés ayunar se asustan, ¿no? Esposas que se ponen tristes. Pero bueno, te ven flaco y dicen, ¡oh! Te va a morir. No te va a morir, estás con el Señor. ¿Sí? Bueno, resulta que Moisés baja y se da con este pueblo que estaba en cualquiera. Habían hecho un becerro y se pusieron a adorar. Entonces Moisés de la bronca rompió las tablas. Y Dios lo llama, vení Moisés, vamos a subir de nuevo. ¿Y qué le dice Dios? De nuevo vas a ayunar 40 días más. Que mire usted, ahí estaba Moisés. Entonces dice Jehová, dijo a Moisés, prepara 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Que no suba nadie contigo, ni aparezca nadie en todo el monte, ni oveja ni bueyes pasten frente al monte. Moisés preparó 2 tablas de piedra como las primeras, se levantó de mañana, subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Descendió Jehová en la nube, permaneció allí junto a él, y él proclamó el nombre de Jehová. A ver. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró diciendo, Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad y nuestros pecados, y acéptanos como tú
heredar. ¿Cuál fue el camino hacia la adoración que emprendió Moisés? Pues es un camino muy sencillo. En primer lugar, si vos querés adorar a Dios, es necesario que tengas la convicción de que Dios está. Si vos no crees que Dios está, no vas a poder adorar. ¿Se entiende? Lo primero que pasó es que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Dios le habló. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si Dios está en un lugar? Aquí viene un gran problema, porque muchos cristianos pretenden establecer como cierto que Dios está o no está según lo que sienten. Entonces yo le voy a decir algo. No es lo mismo sentarse acá adelante que sentarse allá atrás. Y no es porque haya más presencia de Dios aquí adelante y menos presencia de Dios allá atrás. ¿Sabe qué es lo que hay acá que no hay allá? No hay niños. Entonces cuando los niños están haciéndolo de niños, ¿sí?, uno se distrae y pierde la conciencia de dónde está. Cuando uno está concentrado en lo de Dios, ¿sí?, entonces se da cuenta de otras cosas que quizás por los ruidos que hay uno no toma conciencia. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces lo primero que yo tengo que tener para adorar a Dios es a Dios. Ahora, ¿lo tenés a Dios? Sí lo tenés. Pero así como podés tener una conciencia clara de Dios, la podés perder. Cuando nosotros recién teníamos a Abril, nuestra primera hija, fue, digamos, abrir nuestro laboratorio donde fuimos aprendiendo cómo criar a los hijos, y a él nos costó menos y me queda ya de taquito, ¿sí? Pero Abril era toda la situación de la primera hija y el tema de las reuniones. Y era el tema del dolor de cintura, porque Abril quería caminar y quería andar, y entonces nos turnábamos con María Inés. Y el que cuidaba a Abril obviamente no podía percibir lo que había en el ambiente, ¿sí? Teníamos que andar, me acuerdo que íbamos a un lugar donde habían ¿te acuerdas, María Inés? Que habían unas gradas, y andábamos por ahí con Abril, y yo trataba de escuchar un poquito, y ella y seguía más allá, y seguía más allá. Ahora, es importante que entendamos como papás que esa es una etapa que nos toca vivir a los papás, ¿verdad? ¿A quién nos toca vivir? A los padres. A los papás. Entonces yo tengo que entender que a veces mi hijo puede sacarlo de lo que realmente Dios quiere darle si yo no controlo a mis hijos. ¿Se entiende o no se entiende? No quiere decir que vos vas a tener a tu hijo gritando allí porque vas a perturbar más, pero sí quiere decir que te hagas cargo. Amén. ¿Sí? Si el hijo está molestando, vaya, levántese, llévelo afuera, cuide. ¿Por qué? Porque a veces esas distracciones te pierden del camino hacia lo que Dios te quiere decir. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Le van a tirar la trucha a las mamás y los papás o no? No, ¿verdad? No, porque la pasamos y tuvimos que hacerlo y andar con nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque tengo que entender que todos venimos a ser bendecidos. Y nuestro hijo es bendecido cuando lo traemos, aunque moleste y haga de todo, es bendecido, pero cuídelo. Amén. ¿Sí? Atiéndalo para que no perturbe la reunión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Otra cosa que les quiero decir a los que no son padres: ven un hijo y se empiezan a reír. Yo lo estoy viendo, ¿sí? No me digan que no, ¿sí? Yo estoy predicando y usted está... No pongamos todos a jugar con la criaturita, ¿entiendes? A mí me encantan los chicos, ustedes saben, pero no esté fomentando eso, ¿se entiende? No esté fomentando que los chicos, o sea, si los chicos están en su mundo, déjelo ahí, no, ya está, concéntrese en lo que Dios le quiere dar, amén. Porque si usted quiere llegar a un estado de adoración, a un estado espiritual donde pueda percibir la presencia de Dios y Dios le hable, no se entretenga. Amén. ¿Está? Entonces Jehová le dijo a Moisés: venite como solo. No traiga el burrito, no traiga una vaquita que te van a entretener. Venite solo, que vamos a hablar. ¿Está comprendiendo? Entonces, usted concéntrese en lo de Dios. No se deje distraer. Amén. Bien. Segunda cosa que
ocurrió en la adoración de Moisés. Fíjese en el versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hasta el suelo y adoró. ¿Qué hizo? Bajó la cabeza hasta el suelo. Apresurándose primero. No es algo que tuvo que esperar a ver si siento, a ver si qué, a ver qué onda, a ver si el otro se lo hace, a ver qué pasa. Se apresuró y bajó su cabeza hasta el suelo. Bueno, salvo los que estamos aquí adelante, tenemos la bendición de poder postrarnos, ¿sí? Yo sé que allá atrás no se puede. Es más, yo me traté de postrar acá y me daba la cola en la silla y no me podía seguir agachando hasta que alguien se avivó atrás y me la colgó en la silla, ¿sí? Está bien, pero estamos apretados acá, ¿verdad? Pero ¿cómo son en tu casa? Porque adorar a Dios, es postrarse. ¿Está entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Entonces adorar es postrarse. ¿Está comprendiendo? A ver, ¿comer qué es? Alimentarse. ¿Y cómo nos alimentamos? Comiendo. ¿Y cómo comemos? Con la boca. Sí, usted come por la oreja, ¿eh? O usted come sentado delante del plato así. ¿Verdad que no? Ya lo voy a sentar delante de un buen asado. Uno sabe los asados que hace Adrián, ¿eh? Cuando le salen bien, le salen bien. Ahora escuche, pero usted nunca se va a sentar delante de un plato a pretender comer sin comer, ¿verdad? Pues usted no puede presentarse delante de Dios a adorar, sin postrarse, ¿entiende? No hay otra manera, ¿sí? No es que eso era del Antiguo Testamento, porque siempre empezamos con el Antiguo Testamento. Cuando no nos gusta algo, los cristianos decimos, oh, eso es del Antiguo Testamento, eso ya no es en esta época. Gente, la adoración es la misma, ¿sí? Vamos a ir aprendiendo. Seguimos con otro pasaje. A ver, Segunda de Crónicas 29-27. Segunda de Crónicas 29-27. ¿Ya lo tiene? Aquí está en un nuevo comienzo el pueblo de Dios. Y dice así, después usted léalo completo estos pasajes, ¿sí? Porque le va a ser de mucha bendición. Dice así, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Estamos hablando del pueblo judío, ¿sí? Ellos hacían sacrificios de animales delante de Dios, ¿sí? Sobre esos sacrificios recaía, ¿sí? El castigo por sus pecados, y el estar libres del castigo del pecado les permitía entrar en una comunión más profunda con Dios. También los sacrificios eran a modo de ofrendas que se hacían a Dios, es decir, Señor, reconozco tu presencia y sacrifico este animal, ¿sí? Toda la multitud que hacía, versículo 28, adoraba. Aquí ya entra otra cosa. Mientras que la anterior era una adoración personal de Moisés, ¿sí? Moisés no cantó nada, se dieron cuenta que no cantó, ¿sí? Sencillamente él habló con Dios y escuchó a Dios. En este caso hay una multitud que adoraba. Los cantores que hacían, cantaban. Los trompeteros, trompeteaban. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Qué bendición, ¿no? Qué bueno que habrá estado eso, ¿no? Se imaginan ver los de la trompeta, uy, la gente cantando, qué maravilloso es. Así que los cantores que hacían, cantaban. ¿Cuántos cantores tenemos acá? Todos cantamos, ¿verdad? Si a alguien no le gusta, que se siente en otro lado, ¿verdad? Pero vos cantar a Dios, porque Dios nos ha dado la bendición de poderle cantar. Amén. Ahora, ¿cuántos cantores hay que no cantan? Y aquí hay gente que tiene bendiciones que Dios le ha dado y que no la usan en Dios. Tu voz es para que cantes a Dios. Amén. Así que deja de cantar otras tonterías, ¿sí? Si no, ponete un grabador ahí en el baño, en la ducha, y escucha
A ver qué tal cantas, ¿sí? Así que las canciones son una manera de adorar también a Dios. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Cuando esto terminó, mirá lo que hizo el rey Ezequías. Se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Porque adoración es inclinarse, es un estado espiritual de reconocimiento de Dios. Cuando uno adora a Dios, puede ser que le cantes, puede ser que le toques un instrumento, pero siempre vas a terminar llegando a la postración, es decir, al reconocimiento de que Dios es Dios. ¿Se entiende? Está fácil, ¿no? Vamos a otro. Ahora, uno tiene que adorar cuando está todo bien, ¿eh? Pero está lindo adorar cuando está todo bien, ¿verdad? Te dan una gana de tirarte, así sea barro, te tiras, ¿verdad? ¡Oh, Señor, cómo te amo!, ¿verdad? Pues no debiera ser así. Fíjate en Job, capítulo 1. Job era un hombre malo, ¿sí? No iba a las reuniones, no ofrendaba, mezquino, egoísta. ¿Así era Job? No. Era uno de los hombres más justos. Pero mirá lo que le pasó. Un día aconteció, versículo 13, ¿ya lo tienes? Aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas pasean cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué le había pasado? Los hijos fueron asesinados a filo de espada. No es que se enfermaron y se murieron, se los mataron a filo de espada. ¿Te imaginas perder un hijo muerto a filo de espada? Yo cuando pienso en lo que comentan que el apóstol Pablo le cortaron la cabeza de Nerón, pienso, che, qué tremendo, me duele, me estremece pensar en una cosa así. Pues este hombre, sus hijos no estaban haciendo nada malo y murieron. Aún estaba hablando, versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y a pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17, aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, 3 escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa, ahí está. Cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y luego, postrado en tierra, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Adoración no es solamente lo que se tiene que generar cuando alguien me toca instrumentos y me hace que me motive para que haga algo, ¿sí? Aquí no había música, no tenía MP3 Job, ¿verdad? Sin embargo, esta situación lo llevó a él a un reconocimiento de que Dios es soberano y que Dios puede hacer cualquier cosa. Amén. Así que si vos estás enojado por algo y no estás adorando a Dios por eso, pues te estás perdiendo una gran bendición. Una vez que estaba muy triste, me vino un pensamiento. Estábamos muy tristes con muchas situaciones que nos estaban pasando, y pensé, ¿cuántas veces voy a volver a estar así? Eso que el Señor puso ese pensamiento en mi corazón. Y bueno, por fe espero que nunca más. Y entonces pensé, es un buen momento para adorar, porque no voy a volver a vivir esto.
¿Me entienden? Yo no sé cuál es la situación difícil que te toca pasar, pero es una buena situación para adorar, para postrarte, para reconocerlo, para decirle: Señor, sos dueño de esto y de mucho más, porque soy tuyo, porque me entrego a ti. Amén. El camino a la adoración es un camino que primero empieza en nuestra comunión y en nuestra conciencia de Dios, que es algo personal, como lo que le pasó a Moisés. Es algo personal, es tu comunión con Dios. Vos no podés pretender adorar en forma colectiva si no tenés adoración individual. ¿Me está entendiendo? ¿Sabe por qué uno se postra delante de Dios? Porque lo hace en la casa. Y si uno no lo hiciera en la casa y lo hace en la iglesia, entonces está queriendo hacerse ver. ¿Me está comprendiendo? Pero cuando lo que uno hace es lo que regularmente uno lo hace, entonces es algo en lo que uno ya se habituó y lo hace de corazón para el Señor. Entonces yo no puedo llegar a la adoración si primero no tengo intimidad con Dios. Es decir, tengo una conciencia de Dios y tengo una comunión que la hago crecer en casa. Amén. Segundo, ayuda en este camino hacia la adoración. A veces hacen falta sacrificios para adorar. Cuando uno hace un sacrificio por Dios, es más fácil adorar. A veces significa renunciar a cosas, a veces significa entregar cosas, pero cuando uno lo hace, es como que se va despojando de impedimentos que no lo dejan adorar. Por ejemplo, el hecho de venir a una reunión, usted se tuvo que negar cosas, quedarse en la casa, estar calentito, ¿verdad? Y pudo venir hoy aquí. Por eso también usted puede adorar al Señor. Y yendo un poquito más adelante, cuando uno aprendió a adorar a Dios, el instrumento, las canciones, solamente son herramientas que nos ayudan a llegar a la adoración. Pero de ninguna manera debieran ser los únicos elementos por los cuales adoramos a Dios. Amén. Es decir, usted tiene que adorar a Dios en cualquier situación. Y entonces tenemos el ejemplo de Job, que a pesar de que las cosas salieron totalmente como él temía y como él oraba que no suceda, justo eso le pasó. A pesar de eso, ¿qué hizo Job? Se postró y adoró. Y su adoración fue una adoración que nos conmueve a todos. Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea su santo nombre. Qué tremenda adoración, ¿no le parece? Ahora, más allá de los sacrificios que nosotros podemos hacer, hay un sacrificio que Dios está buscando en todos los que le adoran, ¿sí? En Miqueas capítulo 6, versículo 6, hay una pregunta que dice el profeta, que hace el profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esta es la pregunta. Es decir, si voy a adorar, ¿qué llevo? ¿Sí? 6.6 de Miqueas. ¿Ya lo tiene? Es difícil de encontrar Miqueas, ¿no? No lo leemos mucho. Se llaman profetas menores porque son chiquititos, no se los encuentra de tan chiquititos. Ya lo encontró, busquen el índice si no lo encuentra. ¿Ya está? ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Es decir, dice, voy a llevarle este tipo de sacrificios a Dios. ¿Se agrada a Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Se está haciendo preguntas. ¿Qué tengo que llevar delante de Dios? ¿Cómo voy a la adoración? Y dice así: hombre, en primer lugar tenés que saber que sos un hombre, ¿sí? No un Dios, como por ahí alguno lo anda diciendo por televisión, ¿sí? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas.
a hacer justicia. ¿Sabes por qué muchas veces uno no encuentra el camino a la adoración? Porque es injusto, porque hace cosas que no debiera hacer. Entonces vos quieres entrar en la adoración y no lo encontrás al camino. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿han visto ustedes qué pasa cuando uno mete un gato en un auto? Busca por dónde salir y empieza a dar cabezazos en los vidrios. Le pasó, a mí me pasó una vez. Nunca más llevo un gato en el auto. Pues así son algunos hermanos. Quieren entrar en la adoración y cabecean por todos lados. Y no va a salir, gente, no va a salir porque está en cosas malas. Hay injusticia en tu corazón, entonces no hay adoración. Podés postrarte, podés cantar, podés poner la música, todo lo que dé en tu casa. No vas a adorar. Porque Dios reclama que si te acercas a Él, lo hagas con justicia. Amén. Amén. Es decir, que ames, que hagas justicia. En segundo lugar, que ames misericordia. Vos no podés entrar en la presencia de Dios con soberbia. ¿Me está comprendiendo? Si hay un sacrificio que a Dios le agrada, ¿sabes qué es? Que es lo que el Señor decía, misericordia quiero y no sacrificio. Si algo le molestó a Jesús era la falta de misericordia de aquellos líderes religiosos. El gran problema que tenemos los siervos de Dios es que cuando sabemos un poco, pensamos que ya no estamos a la altura de los demás. ¿Sí? Pues no me dejen nunca ustedes que lleguemos a ese punto. ¿Está entendiendo? Necesitamos, la iglesia y los líderes de las iglesias necesitan tener tanta comunión, no tanto amiguismo, sino tanta comunión que nos permita poder ayudarnos a andar en las cosas de Dios. ¿Me está entendiendo? Los rabinos se volvieron tan soberbios, los fariseos se transformaron en gente tan soberbia. ¿Sabe por culpa de quién? De ellos mismos y del pueblo, que les permitió ser así. ¿Me está entendiendo? Entonces, gente preciosa, si no somos misericordiosos, si no nos duele el dolor del otro, entonces ¿cómo vamos a pretender entrar en la presencia de aquel que sí se duele del dolor de otro? ¿Está entendiendo? Si a mí no me importa lo que le pasa al del lado, ¿cómo yo voy a pretender acercarme a Dios y que a Dios le importe lo que me pasa a mí? No se puede. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Dele un codazo al que está al lado por las dudas. Mire, capaz que se está durmiendo, o capaz que está pensando eso es para vos, entonces usted mándeselo para él, ¿sí? Y en tercer lugar dice, y humillarte ante tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Es aquel delante de quien te humillas. ¿Quién es tu Dios? Es aquel delante de quien te humillas. ¿Te humillas delante de Dios? ¿Cómo sos cuando Dios te dice algo en su palabra? ¿Te humillás y decís amén, Señor? ¿O empezás a buscar la manera de encontrar la vuelta para que no sea así? Una vez estábamos ministrando a unos chicos y les estábamos hablando sobre ciertas cosas que eran evidentemente malas. Y empezaron ellos a decir, bueno, pero pastor, nosotros estudiamos ese tema, como diciéndome, ¿entendés? Yo lo estudié, vos no sé de dónde sacaste eso, pero nosotros lo estudiamos y en el griego, y ya cuando empezó con el griego y con esto, momento. Por este motivo es que la iglesia del Señor está como está. A lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. No es así. Nos quedaron callados. No sé si les habrá entrado o no, pero el problema es no humillarse delante de Dios. Y como seres humanos buscamos la manera de llamarle a lo malo bueno. Y sí está mal, Señor, pero yo soy bonito en esto. ¿Y qué importa? Tener que ser bueno en todo. Amén. Tres cosas: justicia, misericordia y humillación. Si no hay esto, no puede haber una verdadera adoración. Vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 4, versículo 23. ¿Sabe que antes de venir pasé por la cama de mi padre del mundo? Y le dije un pedacito de este pasaje y me lo terminó él. Sabe que por ahí algunos pasajes se le van, pero nos alegramos con mamá de que
de que lo terminó de memoria, ¿sí? Juan 4:23. Dice así la palabra de Dios, ¿ya lo tiene? Juan 4:23. Pero la hora viene y ahora es decir, está pasando ya, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. El gran problema del tiempo de Jesús no era con la forma, sino con la esencia. Es decir, la gente sabía guardar muy bien las formas, pero había perdido la esencia. Tenían una religión, pero habían perdido la relación con Dios. Sus corazones estaban lejos de Dios. Jesús le tuvo que decir a estos líderes religiosos: ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera parecen todo bien, todo prolijito, pero por dentro están podridos, tienen huesos podridos, ¿sí? Entonces Jesús los tiene que llamar a la reflexión a estos líderes, porque lo de adentro no estaba funcionando. Vos lo veías desde afuera y parecían tipos intachables, pero su corazón estaba lejos de Dios. Por eso Jesús le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso el Señor trae esta revelación diciendo que hay adoradores y verdaderos adoradores. Hay adoradores, pero también hay verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores son aquellos que adoran ¿a quién? Al Padre. ¿Sabías que nosotros tenemos la bendición de adorar a nuestro Padre? Poderle ver a Dios como un papá es algo maravilloso. Y poder adorar a un papá es algo precioso. ¿No te parece? Adoradores que adoran al Padre, pero que lo hacen ¿cómo? En espíritu y en verdad. No lo hago guiado por lo que siente mi alma, sino lo hago porque mi espíritu sabe que Él está acá. Amén. Pregunto, si de pronto Jesús mismo se manifestara en este lugar en forma corpórea, como lo hizo delante de sus discípulos, ¿qué harías? A mí me va a decir que salís corriendo, porque ¿qué harías? Yo no encontraría otra manera de estar delante de Él que no sea postrado. ¿Me está entendiendo? Y quiere que te diga una cosa, Él está acá. Pero como tus ojos no te dicen que está acá, y hemos aprendido a movernos por lo que vemos o lo que sentimos, no nos postramos. Y los verdaderos adoradores adoran ¿por qué? En espíritu y en verdad. Es decir, guiados por su espíritu, no por lo que le dicen los ojos. Si Job se hubiera guiado de su sentimiento y de lo que vieron sus ojos, no hubiera adorado. Pero este hombre sabía que a pesar del dolor de ver que toda su economía se derrumbaba, pero más aún que sus hijos habían sido muertos, a pesar de eso, él en su espíritu podía saber que Dios estaba allí. Y por eso le adoró. ¿Me están entendiendo? Entonces, el camino a la adoración también involucra lo espiritual. Por eso es que adoración es un estado ¿cómo? Espiritual. No es un estado físico, aunque involucra lo físico. Ni es un estado almático, aunque involucra el alma. Es un estado espiritual que nace en el espíritu del ser humano. Te vas a cansar de esperar que te vengan ganas de postrarte. No te van a venir. Porque estás diseñado en tu alma para tener vergüenza de postrarte. ¿O no? ¿Verdad? Mire, a mí me daba vergüenza postrarme en mi casa.
me postraba a puertas cerradas porque me daba muchísima vergüenza que Mariné me vaya a ver postrado. Pensaba que se iba a reír. Y cuando Mariné entraba a la pieza y yo estaba postrado, estaba con una vergüenza. Porque no estaba diseñado para eso. Me tuve que reprogramar. Tuve que aprender a obedecer a mi espíritu y no a mi alma, no a la conducta que había desarrollado a través del tiempo, sino que tuve que aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios. Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Algunos entendieron esto, que adorar en espíritu es adorar. Estoy adorando en espíritu. Voy en el colectivo y voy adorando. Está bien. Pero adoración siempre te lleva a postrarte. Amén. Amén. Donde sea, te lleva a postrarte. Dice, por si te quedaron dudas, dice Juan 4:24, el siguiente versículo: Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. En otras palabras, dice, el papá nuestro es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Volvé un libro para atrás, Lucas capítulo 7, versículo 36. Quiero terminar con esta figura preciosa de adoración. Lucas 7:36. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. ¿Qué hizo el fariseo? Le rogó a Jesús, es decir, que no solo lo invitó, sino que le rogó que vaya a la casa. ¿Sí? Y dice lo siguiente: y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Para que usted tenga una idea, la mesa de los judíos, estaba viendo un poquito sobre esto, no era como la mesa nuestra, eran más bien unas mesas pequeñas, y ellos se recostaban al lado de la mesa, es decir, se recostaban medio de costado, ¿sí? Si eras diestro, ¿sí? Te recostabas sobre el brazo izquierdo para tener libre el brazo derecho y así poder comer, ¿sí? Entonces estaban allí recostados en almohadones donde comían. Otra cosa que sucedía cuando iba un rabí a tu casa, cuando iba alguien importante a tu casa, es que la casa estaba abierta para que cualquiera pudiera entrar a la casa, no comer con vos, porque la comida era para los que estaban allí, pero sí escuchar lo que ese hombre sabio podía hablar. ¿Estás entendiendo? Por eso es que después una mujer entró también a esa casa. Entonces dice, versículo 37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, algunos comentaristas piensan que se trataba de una mujer que era prostituta, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, ¿te acuerdas que te dije cómo se ponían para comer? Por eso estaban los pies de él hacia atrás. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que lo había convidado dijo para sí: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo, Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que esos muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Mire qué figura preciosa
de una adoración. Porque lo que hizo esta mujer es adorar a Cristo. Me llama la atención este relato que le hace Jesús a Simón de dos deudores, les perdonan la deuda, y la verdad que contestó muy rápido el fariseo, y Jesús le dice: rectamente has juzgado. Es decir, esa es tu manera de pensar, y por causa de esa manera de pensar Jesús condena la actitud de este fariseo, mostrándole que por causa de esa manera de pensar él no podía encontrar una verdadera adoración. El peor de los pecados, ¿sabe cuál es? Es no tener conciencia del pecado. Y hay mucha gente que piensa o tiene la idea que le hace un favor a Dios cuando viene a la reunión. Voy a adorarlo a Diosito, como si fuera que Diosito se va a sentir mal. Bueno, si es un Diosito y más vale, pero no es un Diosito, es Dios. Hay gente que piensa que le hace un favor a Dios si canta más fuerte o si canta. ¿Sabe dónde se origina todo esto? En la falta de conciencia del pecado. Si nosotros fuéramos conscientes del pecado, viviríamos adorando a Dios. Pero muchos de nosotros no tenemos esta conciencia. Y esto no nos lleva a adorarle. Esto no nos lleva a darle a Él el reconocimiento debido a su nombre. Este fariseo se sentía tan especial, tan importante, que menospreció a Cristo. Esta mujer se sentía tan pecadora, tan bendecida de poder estar a los pies de Jesús, que sacrificó aquel perfume costoso y lo derramó delante de Cristo. ¿Cómo somos cuando venimos delante de Él? Por la gracia de Dios, muchos de nosotros ya hemos dejado muy lejos nuestros pecados. Pero ¿sabes una cosa? Tu pecado y mi pecado costaron el mismo precio, la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, cuando yo me voy al Señor, puedo ir como el mayor de los pecadores, porque Cristo pagó mi pecado, el mismo precio que pagó por cualquier otro pecador. ¿Me está entendiendo? No es que por mí Cristo sufrió menos, entonces yo tengo una relación distinta. No, Cristo sufrió lo mismo por mí que por todos los pecadores. Por eso el apóstol Pablo decía que él se consideraba el primero de los pecadores, es decir, el más pecador de todos, cuando tenía una vida intachable. Pero es que el sacrificio de Jesús fue tan brutal, tanto por aquellos que pecaron mucho como por los que no pecaron tanto. Cuando uno tiene conciencia de pecado, le cuesta menos humillarse delante de Dios. Cuando uno es consciente del dolor que ha causado a Jesús, tiene menos problema de llegar a la adoración. El peor pecado es no tener conciencia de pecado. Que Dios nos libre de no encontrar este camino tan precioso que es la adoración. Amén. Cuando uno adora a Dios, lo hace completamente, entregándole a Él todo, reconociéndole a Él por sobre todas las cosas. Iglesia, necesitamos entrar en este camino. Amén. Una adoración que nos permita estar dispuestos a escuchar lo que Dios tenga que decirnos. Una adoración que esté dispuesta a brotar en nosotros, tanto en aquellos momentos donde hayan cientos de trompetas tocando un himno precioso, una canción maravillosa para Cristo, como cuando tengamos una de las peores noticias. ¿Me entienden? Que nuestra adoración esté pronta para surgir y para presentarla delante de Dios. ¿Ya conoce el camino para adorar? Amén. Ya lo tiene una idea al menos. Pues vamos a empezar a transitarlo. ¿Qué le parece? Amén. Póngase de pie. Señor, te damos gracias porque tenemos el privilegio de estar en tu presencia. Te damos gracias porque estás aquí.
Te damos gracias por el amor con el que extiendes tus manos sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo amado Jesús en favor de todos nosotros. Y por ese sacrificio nos humillamos hoy en espíritu y en verdad, para proclamar que tú eres Dios y fuera de ti no hay más. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos humillamos delante de ti. Te damos gloria, solo a ti, Señor.